Señores, ¿cómo están? Voy a conversar con ustedes sobre el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, conocido antiguamente como propiedad horizontal. Un tema muy puntual, ¿en qué momento nace el régimen? Como ustedes saben, el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es una modalidad de la propiedad donde coexiste respecto de una o un conjunto de edificaciones propiedad exclusiva y propiedad común. En un edificio, por ejemplo, en un edificio hay departamentos y los departamentos tienen sus propietarios, gozan del derecho de propiedad con todos los atributos y facultades del Código Civil. Pero en este edificio también hay zonas comunes, como por ejemplo la zona de ingreso al edificio, el terreno sobre el que está construida la edificación, el ascensor. ¿Quiénes son los dueños de estas zonas comunes? Todos los dueños de las secciones exclusivas en base a un porcentaje. Este porcentaje les da derecho a ¿qué? Les da derecho básicamente a votar en la Junta de Propietarios y a pagar los gastos por los servicios que ofrece pues, este edificio. Este edificio está gobernado por un reglamento general, tiene una Junta de Propietarios y se inscribe obviamente en los registros públicos. Muy bien, ese es básicamente el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento nace el régimen? ¿En qué momento jurídicamente tenemos régimen de propiedad horizontal? Esto no ha sido muy tratado en el Perú. Pero antes de pronunciarme, quiero explicarlo de manera muy simple y muy didáctica cómo se hace un edificio para entender todo este proceso en qué momento estamos, ¿no? El dueño de un terreno quiere construir un edificio. Entonces lo primero que tiene que hacer es pedir una licencia de edificación. Va a la municipalidad, cumple con una serie de requisitos legales y la municipalidad le da su licencia. La licencia no es más que una autorización para construir. En base a esta autorización procede a construir. Una vez terminado el edificio, regresa donde la municipalidad y le dice: oye municipalidad, mira que lo que he construido guarda relación con lo que me autorizaste a construir y me dan una conformidad. Con la licencia de edificación, con la edificación físicamente y con la conformidad de obra, procedo a declarar la edificación. Se llena un formulario y se declara la edificación, que es el documento jurídico donde consta la existencia de esta edificación. Y eso lo presento en los registros públicos. Entonces en registros públicos ya no existe un terreno, sino existe un terreno y en el siguiente asiento existe una construcción. Entonces ahora quiero constituir el régimen. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es presentar un formulario donde opto por el régimen, presento un reglamento interno, se inscribe el reglamento interno, se inscribe la Junta de Propietarios y se independizan las unidades inmuebles exclusivas, o sea, los departamentos, los estacionamientos, los depósitos, de ser el caso. ¿Qué significa que se independicen? Que se les abre una partida registral independiente. Y en la partida matriz, donde originalmente había un terreno y una edificación, se han ido parte de las edificaciones a estas partidas independientes, y en la partida matriz lo único que queda son las zonas comunes, por ejemplo el ascensor y todo lo que queda del terreno. Muy bien, nuevamente, ¿en qué momento nace el régimen de propiedad horizontal? Cuando existe un edificio de hecho, basta que existe un edificio, así se haya construido informalmente, no se haya declarado, no haya habido licencia, no haya declaración de fábrica, pero solo con el hecho de un edificio, con gente viviendo, propietarios diferentes, ¿es suficiente para que haya propiedad horizontal? ¿O es necesario que haya un reglamento interno y se inscriba? ¿O es necesario que se independicen registralmente? Si decimos esto último es muy interesante porque el registro constituiría el régimen. Muy bien, para responder quiero explicarles un poquito la extensión natural de los bienes, ¿no? En materia de propiedad predial. Se extiende al suelo todo lo que se construye encima del suelo. Entonces, si yo pongo una casa encima del suelo, el dueño del suelo es propietario de lo que se edifique en el suelo. Eso se extiende, es toda una unidad, no se pueden separar. Y al ser una unidad, como un ladrillo respecto a una pared, no pueden haber derechos singulares. Yo no puedo vender el ladrillo, como no puedo venderlo de arriba a un terreno sin vender el terreno, porque todo está unido inherentemente. Eso se llama extensión natural. No pueden haber derechos singulares, no pueden haber transferencias de propiedad, por ejemplo. La única manera de que hayan derechos singulares y por tanto hayan propiedades diferentes es cuando los separamos jurídicamente, el suelo de la edificación. Y esto en el sistema legal peruano se da solamente en dos casos. Primero, derechos de superficie. Hay un titular un dueño del edificado y hay un dueño del terreno, ambos tienen partida registral independiente y ambos tienen vías diferentes. Y el segundo supuesto es en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, donde los departamentos se independizan, jurídicamente se separan, aunque físicamente estén juntos, y hay un propietario del departamento y hay un propietario del otro departamento. Muy bien. Esto se relaciona, y ahí voy entrando en el tema, con bienes futuros. ¿Qué se entiende por bienes futuros? Tradicionalmente por bien futuro se entiende por el bien inexistente.
De hecho, el Código Civil peruano, en el artículo 1409, cuando habla de la prestación material de obligación y dice que puede versar sobre bienes futuros siempre y cuando viene a existir. Tiene una referencia más o menos así, con lo cual parecería que por bien futuro se refiere a bien inexistente. Sin embargo, modernamente por bien futuro también se entiende los bienes existentes, pero que no pueden ser objeto de relaciones singulares. Voy a poner 3 ejemplos. Primer ejemplo, minerales en una mina, los productos que se van extrayendo. Mientras los minerales estén incorporados, fusionados en la mina, son parte de la mina, no tienen vía jurídica independiente y no puede ser objeto de transferencias, no puede ser objeto de venta, de transferencias en estricto. Una vez que los extraigo, tienen individualidad, ya son bienes presentes y los vendo. Son bienes futuros, aunque existen físicamente. Segundo ejemplo, un lote de terreno respecto a un predio rústico que no ha sido habilitado. Un predio rústico es un predio en las afueras de Lima, en el campo, en cualquier lado en el campo, que no ha sido habilitado formalmente, no es urbano. El día que yo lo habilite van a haber lotes, que son predios urbanos luego de este proceso de habilitación urbana. Recién entonces jurídicamente habrán lotes. Yo el día de hoy, antes de habilitar, no existen lotes, y por tanto yo no puedo vender lotes, yo tengo un predio rústico. Son bienes que existen, pero jurídicamente son futuros. Los lotes van a existir. Y el tercer caso es lo que nos interesa a nosotros, es la edificación respecto a un terreno. Están integrados, son el mismo bien. Yo no puedo, ese departamento que existe en este edificio, que no lo he separado jurídicamente, es un bien futuro. Por eso, cuando los contratistas venden departamentos en un edificio, venden bienes futuros. Están físicamente unidos y jurídicamente unidos. Recién dejarán de ser bienes futuros cuando sean bienes presentes, y eso será cuando tengan individualidad. De todo esto resulta que solamente en el momento que lo separamos jurídicamente el departamento del terreno, deja de ser un bien futuro. Solo en ese momento puede ser un bien singular, solo en ese momento se puede vender. Y si se vende antes, si la venta es un bien futuro, queda sujeto a la condición suspensiva de que llegue a existir, de que se llegue a independizar registralmente. De todo esto, ¿qué se puede concluir? Que mientras no se independicen, son bienes futuros y las ventas de bien futuro queda sujeto a la condición suspensiva de que bien existe. Por tanto, mientras no se inscriban individualmente los departamentos, no hay propietarios diferentes, que es uno de los requisitos para que exista el régimen de propiedad horizontal. Entonces, se puede concluir, aunque la norma no lo dice, que para que exista el régimen de propiedad horizontal, tienen que estar independizadas las unidades. No basta con que exista un edificio de hecho, no basta con que exista un reglamento aprobado, no basta que exista la opción por este régimen, tienen que independizarse las unidades inmobiliarias. Ahora, en contra de esto, se podría decir, como les decía al comienzo, que se puede optar. El régimen de la 27157 establece 2 regímenes respecto de este tipo de bienes. Uno es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, y otro es el régimen de independización y copropiedad. La gran diferencia entre ambos regímenes es que en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común el terreno tiene que ser común a los dueños de todas las unidades inmobiliarias. En el cambio, en el régimen de independización, el suelo sobre el que está construido cada edificación es propio. Por ejemplo, un condominio. El condominio es dueño de su casa y el condominio es el suelo sobre el que está la casa. En un edificio no, en un edificio hay simplemente todos los dueños de los departamentos tienen un derecho común sobre el suelo. Esta es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que en el régimen de independización y copropiedad se aplica la copropiedad regulada por el Código Civil para los bienes comunes sujetos a copropiedad. En esta playa, en consecuencia, todos los pasajes de la playa están regidos por el régimen de copropiedad. Una copropiedad mediatizada, sin duda, porque no puede haber partición conforme lo dice la propia norma. En el resto son iguales, en el resto se independizan las unidades inmobiliarias, en ambos casos hay una junta de propietarios, en ambos casos hay un reglamento, junta de copropietarios, en ambos hay un reglamento. Entonces, ¿qué dice el reglamento que modificó y fue un poco más allá de lo que decía la ley? 27157 dijo, en el caso de edificios, solamente puede haber régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. En consecuencia, si solo puede haber ese, no se puede optar. Y si no se puede optar, por mandato de la ley existe. Bueno, eso es correcto, pero eso no quiere decir que jurídicamente no nazca el régimen, sino cuando recién se inscribe. Porque mientras, repito, no se independicen las unidades inmobiliarias, no hay jurídicamente varios propietarios. Serán copropietarios. En conclusión, amigos, este es un tema bien discutible, pero en mi opinión, yo sostengo frontalmente que el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, conocido como propiedad horizontal, nace en el momento que se independizan registralmente las secciones exclusivas.